¿Alguna vez te has encontrado en una discusión en la que incluso después de haber expuesto todo lo necesario te retiraste con la sensación amarga de haber perdido? ¿Has sentido ese nudo opresor en la garganta, como si cada palabra pronunciada te hubiera erosionado tu propia fuerza interior, alejándote de tu centro? Quizás te encuentras rodeado de personas que hablan en voz alta, interrumpen constantemente, se mofan y dominan los entornos, con una arrogancia disfrazada de seguridad en sí mismos. Y tal vez en lo más profundo de tu psique llegaste a creer que guardar silencio era un signo inequívoco de debilidad, que no defenderte equivalía a rendirte, que no reaccionar era perder la batalla. Pero, ¿y si te dijera que todo esto es una ilusión tejida por el ego y las convenciones sociales? Que el verdadero poder nunca ha residido primordialmente en las palabras, sino a menudo en su calculada ausencia. Nietzsche, uno de los pensadores más incomprendidos y profundos de la historia, vislumbró algo que pocos tienen el coraje de admitir. Quienes hablan demasiado revelan demasiado de su mundo interior, de sus inseguridades. Quienes sienten la necesidad compulsiva de convencer, ya parten con una desventaja estratégica y psicológica. El mundo nos adoctrina en la creencia de que debemos luchar verbalmente, explicarnos hasta la extenuación, defender nuestras ideas como si cada conversación fuera una batalla campal por la posesión de la verdad absoluta. Pero la naturaleza intrínseca del poder, como lo entendía Nietzsche, propone algo radicalmente distinto. Un camino más sutil, potencialmente más letal, en términos de impacto psicológico, e infinitamente más inteligente. Él percibió que el silencio no es simplemente una ausencia de ruido, sino una presencia abrumadora y densa. El silencio desconcierta, desestabiliza el terreno emocional del interlocutor. Obliga al otro a confrontarse consigo mismo, con el eco de sus propias palabras y la vacuidad de sus argumentos. Este mensaje es para ti, que constantemente te sientes ignorado, eclipsado, invalidado, en tus interacciones. Para ti que sales de las conversaciones con la frustrante sensación de que nadie escuchó realmente la esencia de lo que intentabas comunicar. Para ti que estás agotado, de ser el blanco fácil, la complaciente, en la que intenta mantener una falsa paz, mientras otros se aprovechan de tu calma aparente. Quizás has confundido tu silencio con sumisión, internalizando una narrativa de impotencia. Pero hoy te mostraré que el silencio puede convertirse en tu arma psicológica más potente, y que la verdadera victoria no proviene de ganar una discusión superficial, sino de trascender la necesidad misma de entrar en ella. Prepárate para ver el silencio bajo una nueva luz. No como una mera ausencia de respuesta, sino como la respuesta definitiva cargada de significado y poder. Sumerjámonos en las profundidades de las ideas nietzscheanas y descubramos cómo dominar psicológicamente cualquier situación sin necesidad, en muchos casos, de pronunciar una sola palabra. ¿Por qué sentimos esa necesidad imperiosa, casi visceral, de responder, de refutar, de corregir, de demostrar que tenemos razón? Porque en el fondo de nuestra psique hemos sido condicionados cultural y socialmente a creer que la verdad, o nuestra versión de ella, debe defenderse a capa y espada. Que si permanecemos en silencio, estamos tácitamente permitiendo que otros ganen la contienda verbal. Pero Nietzsche veía esto como un síntoma revelador de nuestra debilidad más profunda. El miedo atávico a parecer débiles ante los ojos de los demás. Y detrás de este miedo yace omnipresente el ego. Un ego a menudo frágil, que no soporta ser cuestionado, que confunde el desacuerdo con un ataque personal y que transforma cualquier conversación potencialmente enriquecedora en un campo de batalla para su propia autoafirmación. Nietzsche afirmó que la mayoría de las personas no busca la verdad cuando discute. Busca poder. Busca reafirmar sus creencias preexistentes, no porque éstas sean intrínsecamente sólidas, sino porque si se tambalean todo su edificio psicológico, amenaza con desmoronarse. La argumentación en este sentido reactivo no es una herramienta de sabiduría o de búsqueda compartida. Es una armadura defensiva, un grito desesperado del ego por mantener el control de la narrativa, por preservar su frágil autoimagen.
¿Y qué implica esto en la práctica? Que cuando te sientes compelido a justificarte, a explicarte en exceso, a demostrar tu punto de vista con vehemencia, ya has entrado en el juego del otro. Y desde la perspectiva nietzscheana del poder interior, ya has perdido, porque la simple necesidad de justificar tu posición demuestra que sigues atrapado en el deseo de ser aceptado, validado, comprendido por el otro. O Nietzsche llamó a esto la moral de rebaño. El comportamiento gregario de aquellos que viven bajo el yugo de las expectativas ajenas que anhelan ser vistos como buenos, correctos, justos, según los estándares de la mayoría. Pero esta búsqueda incesante de aprobación externa es precisamente lo que te mantiene débil, dependiente de la mirada ajena. La verdadera fortaleza, sostenía Nietzsche, no reside en la habilidad de convencer a otros, sino en la profunda independencia de no necesitar hacerlo. Reside en sostener tu propia visión interna, tu verdad sentida incluso, frente a la risa, la crítica o el rechazo frontal. Reside en ser capaz de ser incomprendido y permanecer inquebrantable en tu centro. Lo que nos propone es un tipo de poder psicológico que no se mide en victorias verbales efímeras, sino en maestría interior, en autodominio. Un poder que emana de la capacidad de mantener la calma y la claridad interna, mientras todos a tu alrededor pierden el control y se ahogan en la reactividad emocional. Un poder que crece exponencialmente cuando dejas de reaccionar impulsivamente. Si realmente quieres ganar en el sentido profundo, ganar control sobre ti mismo y tu energía, necesitas comprender esto. El juego de la discusión superficial es un teatro de egos, y el primero en levantarse a actuar, a reaccionar desmedidamente. A menudo ya ha perdido la partida interior. Nietzsche sabía que la mente reactiva es una mente subyugada, la mente que observa, que permanece en calma, que analiza desde una meta perspectiva. Esa es la verdaderamente peligrosa para el statu quo, porque está por encima de la necesidad pueril de demostrar nada. Pero entonces, si no debemos reaccionar ciegamente, ¿cómo podemos ejercer una influencia real, un poder sutil pero efectivo sobre los demás? Si las palabras a menudo nos traicionan revelando nuestra necesidad, ¿cómo hacemos sentir nuestra fuerza sin necesidad de pronunciar una sola frase impositiva? Nietzsche tenía una respuesta para esto, y reside en el ideal del Übermensch. Superhombre, el ser que trasciende las limitaciones de la moral común y domina su mundo a través de un absoluto autocontrol y autoconocimiento. En la siguiente parte, exploraremos esta figura arquetípica y comprenderemos cómo encarna el uso estratégico del silencio como un arma de dominio psicológico y presencia imponente. ¿Estás listo para ascender a este nivel de comprensión? Porque a partir de aquí el silencio empieza a hablar con una elocuencia propia. Si este contenido resuena con tu búsqueda de fortaleza interior y autoconocimiento, te invito a hacer clic en el botón de suscribir y unirte a este canal. Tu apoyo es fundamental para continuar explorando estas ideas. Nietzsche no escribía para las masas conformistas, para los débiles de espíritu. Escribía para los pocos que tienen el coraje de mirar hacia las profundidades de su propia psique, confrontar su propia miseria, sus sombras, miedos y condicionamientos, y transmutarla alquímicamente en fuerza. Para él el humano común vive atrapado por las convenciones sociales, los moralismos impuestos y la necesidad infantil del aplauso ajeno. Pero existe como potencialidad otro tipo de ser raro, peligroso, para el orden establecido, radicalmente libre. El Übermensch o superhombre. Este ser no vive reaccionando al mundo como una marioneta de estímulos externos. Él moldea el mundo, su percepción y su experiencia de él, a su propia imagen desde su centro de poder interior. Y la parte más impresionante es que a menudo lo hace en completo y resonante silencio. El Übermensch no necesita ganar debates para validar su existencia o sus ideas. No se rebaja a participar en juegos emocionales baratos de manipulación o victimismo. Él observa. Comprende las dinámicas subyacentes. Elige cuidadosamente cuándo hablar
Y de manera aún más crucial cuando permanecer en silencio, porque ha comprendido algo que la mayoría ignora. El silencio es una forma de lenguaje. Un lenguaje que no busca convencer mediante la lógica o la persuasión superficial. Impone presencia. Irradia autoridad desde el ser. El silencio del Übermensch no está vacío, está cargado de intención y significado. Es una amenaza latente para la complacencia del otro. Es autoridad que no necesita gritar para ser reconocida. Es el sonido del autodominio absoluto, mientras otros gritan para hacerse oír. Él impone respeto con la mirada serena y penetrante, mientras otros se pierden en explicaciones interminables. Él observa y revela las debilidades ajenas simplemente con su calma imperturbable. Su silencio es un muro infranqueable para la superficialidad. Aquellos al otro lado desesperan intentando adivinar qué pensamientos, qué juicios, qué poder se oculta tras esa quietud. Y en esa desesperación ansiosa cometen errores. Revelan demasiado de sí mismos. Pierden el equilibrio emocional. Este silencio no es pasividad ni resignación. Es control absoluto de la propia energía psíquica. Es economía estratégica de la palabra y la emoción. El Übermensch sabe que cada palabra hablada innecesariamente es un movimiento revelado en el tablero de ajedrez de la interacción humana. Cada reacción emocional descontrolada es la exposición de un punto vulnerable. Por eso permanece callado estratégicamente. No porque no tenga nada valioso que decir, sino porque ha trascendido la necesidad compulsiva de decir algo, de llenar el vacío, de buscar validación externa. Ha superado la necesidad de demostrarle algo a alguien. Su mera presencia ya habla por él. Y más que eso incomoda profundamente porque su silencio obliga a los demás a mirar hacia adentro, a lidiar con su propio ruido interior, sus propias inseguridades no resueltas. En una sociedad adicta al ruido y la distracción constante, quienes dominan el arte del silencio son reyes. Nietzsche veía al Übermensch como aquel que crea sus propios valores, sus propias reglas, su propia moral basada en su experiencia vital y su voluntad de poder entendida como autosuperación y afirmación vital. No depende de la validación de nadie, y por eso es temido por el rebaño. Porque nada desestabiliza más a la mentalidad gregaria y manipuladora que un individuo que no puede ser controlado por los hilos de la culpa, el miedo o la necesidad de aceptación social. Su silencio es el escudo impenetrable contra todos estos mecanismos de control externo. Y cuando elige hablar, no es para llenar el aire, sino porque sus palabras cuidadosamente elegidas y cargadas de intención tienen el potencial de derribar un imperio de falsedades o ilusiones. Pero esto plantea una pregunta esencial desde la perspectiva psicológica. ¿Qué hace al silencio tan profundamente inquietante para los demás? ¿Por qué tantas personas se sienten amenazadas, juzgadas o incómodas cuando alguien simplemente elige no reaccionar de la manera esperada? ¿Qué procesos se desencadenan en la mente humana cuando la confrontación anticipada es reemplazada por una ausencia sobrecogedora y ambigua? La respuesta reside en las profundidades de la psicología humana. Y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte. Porque para comprender y manejar el poder del silencio, primero necesitamos entender el caos psicológico que puede generar en la mente de los otros. Y créeme, es mucho más profundo y complejo de lo que parece a simple vista. El silencio no es solo la ausencia de sonido. Psicológicamente actúa como un espejo implacable. Y lo que refleja para muchas personas es sencillamente insoportable su propia vacuidad, su inseguridad, la incongruencia entre sus palabras y sus acciones. Cuando eliges conscientemente no reaccionar, no solo te estás silenciando a ti mismo, estás de manera indirecta pero poderosa, obligando a la otra persona a escuchar el eco de su propia voz, a confrontar sus propios argumentos y emociones, sin el alivio o la distracción de una resistencia externa. Y eso, esa confrontación forzada con el propio interior, desestabiliza profundamente. Porque como mencionamos, la mayoría de las personas no habla primordialmente para expresarse auténticamente. Habla para protegerse, para autoconvencerse, para ocultar el vacío.
o la disonancia que existe entre lo que dicen y lo que realmente son o sienten. Y entonces cuando tú permaneces en silencio, su disfraz empieza a resquebrajarse. La psicología social ha demostrado consistentemente que en situaciones de confrontación o tensión, el silencio del interlocutor tiende a percibirse como juicio o desaprobación independientemente de la intención real de quien calla. No importa si simplemente estás escuchando atentamente, el hablante comienza a sentirse expuesto, inseguro, evaluado. ¿Por qué? Porque sin tu respuesta, sin tu reacción predecible, pierden el control de la narrativa y del flujo emocional de la interacción. El cerebro humano, ante la ambigüedad y la falta de retroalimentación esperada, entra en un estado de alerta. La amígdala, la región cerebral asociada con el miedo, la ansiedad y la respuesta de lucha o huida se activa. La otra persona empieza a proyectar sus propios miedos e inseguridades en tu silencio. ¿Me está juzgando? ¿Se dio cuenta de mi inseguridad? ¿Sabe que estoy fingiendo o exagerando? Y en este campo de batalla psicológico invisible, el silencio actúa como una cuchilla sutil. Corta donde nadie ve, pero todos sienten sus efectos a nivel subconsciente. Nietzsche intuyó esta dinámica mucho antes de que la psicología moderna la confirmara experimentalmente. Para él, el individuo promedio vive como un esclavo de sus reacciones automáticas. Actúa por impulso. Reacciona por vanidad herida. Habla por miedo a ser olvidado o ignorado. El espíritu superior. Aquel que ha alcanzado un grado significativo de autodominio, permanece en silencio estratégicamente, porque sabe que cada palabra innecesaria regalada es una pieza entregada al enemigo, entendido como las fuerzas que buscan manipularlo o disminuirlo. Cada reacción emocional descontrolada es un grito involuntario que revela por dónde atacar, cuáles son sus puntos débiles. Además, el silencio tiene un efecto devastador en los manipuladores emocionales. Las personas que prosperan en el control y el drama ajeno dependen fundamentalmente de tus reacciones para mantenerse en el juego, para alimentar su necesidad de poder o atención. Cuando tú no reaccionas, cuando ofreces un silencio sereno y firme, rompes el ciclo vicioso de la manipulación, y el manipulador entra en pánico interno. Necesitan tu respuesta, tu ira, tu culpa, tu justificación, para validar su propia posición y continuar el juego. Sin ella se pierden, se desorientan, se revelan en su propia estrategia fallida. Muestran la debilidad y la necesidad que tanto intentaron ocultar tras su fachada de control. Pero hay algo aún más profundo. El silencio también tiene el poder de detonar dolores no resueltos en el otro. Activa traumas infantiles, o pasados de rechazo, abandono, humillación. Porque de repente, en la ausencia de tu reacción, la otra persona puede confrontar la dolorosa posibilidad de que no es el centro del universo, que sus palabras no son suficientes para controlarte, que su presencia no impacta de la manera que su ego necesita. Y esto es intolerable para el ego narcisista o profundamente inseguro. Por eso, cuando permaneces en silencio de manera consciente y centrada, no solo te estás defendiendo, estás en cierto modo atacando donde más duele, en el centro mismo de la ilusión de control y autoimportancia del otro. Es por todo esto que el silencio requiere una enorme fuerza interior. Es incómodo no solo para los demás, sino también para ti, porque va en contra de todo lo que nos han enseñado socialmente, contra el impulso biológico y psicológico de reaccionar, de justificarse, de explicarse. Pero es precisamente por esta dificultad que es tan poderoso, porque exige maestría sobre uno mismo, y la maestría interior es el verdadero poder. Ahora que comprendes cómo opera el silencio en la mente del otro, cómo activa inseguridades, cómo derriba defensas y desenmascara posturas artificiales, es hora de ir un paso más allá. Es hora de dejar de ser solo un observador pasivo de estas dinámicas y convertirte en alguien que usa esta fuerza de manera intencional y estratégica. En la siguiente parte descubrirás exactamente cómo transformar el silencio en un arma consciente. Cómo ganar cualquier disputa, entendiendo ganar como mantener tu integridad y poder interior, sin necesidad de decir una sola palabra de más. Y cuando aprendas a hacer esto, nadie podrá controlarte fácilmente nunca más. Ha llegado el momento de dejar de simplemente entender el poder del silencio
y empezar a usarlo conscientemente, porque el conocimiento sin aplicación práctica es solo teoría muerta. Un adorno intelectual sin valor transformador real. A partir de ahora, aprenderás a transformar tu silencio en un arma de precisión psicológica, ya no como un mero escudo defensivo y reactivo, sino como una hoja afilada lista para cortar las máscaras ajenas y las dinámicas tóxicas en el momento exacto en que menos se lo esperan. Y el primer paso es simple en su formulación, pero brutal en su exigencia. Guarda silencio precisamente cuando tu voluntad más primitiva grite por una respuesta inmediata. Esto requiere una fuerza de voluntad hercúlea, porque todo en tu condicionamiento biológico y social querrá reaccionar, justificarse, demostrar que tiene razón. Pero ese deseo reactivo es veneno para tu poder interior. Cada vez que cedes a él, revelas que sigues bajo el control emocional de los demás, que todavía te importa en exceso lo que piensen, que sigues jugando su juego según sus reglas. El verdadero silencio estratégico nace solo cuando matas esa necesidad infantil de aprobación y reacción inmediata. Cuando comprendes profundamente que no le debes una explicación a nadie, que no la merezca, que la verdad interior no necesita ser vociferada para existir. La segunda arma del silencio es la observación penetrante. Mientras otros hablan sin parar, se pierden en explicaciones laberínticas e intentan llenar el vacío incómodo con palabras huecas. Tú escuchas, pero no escuchas como quien espera ansiosamente su turno para hablar. Escuchas como un cazador experimentado. Escucha los sigilosos pasos de su presa en el bosque. Percibes los miedos ocultos entre líneas, las contradicciones sutiles en el discurso, las inseguridades, disfrazadas de arrogancia o certeza, y almacenas toda esta información valiosa, porque cuando decidas hablar, si es que decides hacerlo, será quirúrgico. Será con la precisión devastadora de alguien que domina el territorio emocional y las vulnerabilidades del otro. La tercera arma, el manejo del tiempo y la pausa. Aprende a dejar que el silencio dure, que se expanda, que pese en el aire. La pausa es un elemento de tensión psicológica, y la tensión bien manejada es poder. Mientras la otra persona habla, esperando tu reacción, tu validación, tu objeción, tu emoción, y esta no llega. Experimenta un sutil colapso interno. La incomodidad crece exponencialmente. Su mente empieza a llenar el vacío con sus propias proyecciones, asunciones, miedos, paranoias. Una simple mirada sostenida tuya, acompañada de un silencio firme, puede tener más impacto psicológico que 10 frases bien formuladas, pero carentes de peso interior. La cuarta arma, la imprevisibilidad. Cuando dominas el silencio estratégico, te vuelves impredecible. Y lo impredecible siempre es temido por aquellos que necesitan controlar las situaciones y a las personas. No saben qué esperar de ti. Y cuando no saben qué esperar, pierden la ventaja de la anticipación. Se vuelven cautelosos. Empiezan a medir cada palabra, a dudar de sus propias tácticas. Inviertes la lógica habitual de la interacción. De ser el reactivo te conviertes en el centro gravitacional silencioso de la conversación alrededor del cual los demás orbitan con incertidumbre. En este punto el silencio no es ausencia. Es puro dominio psicológico sutil. Pero cuidado. Es crucial no confundir este silencio estratégico con la pasividad o la cobardía. Nietzsche nunca fue un apologeta de la debilidad ni de la resignación. El silencio del que hablamos aquí es activo tenso, cargado de intención y conciencia. No te estás reprimiendo por miedo. Te estás preparando, eligiendo, posicionando con un tipo de fuerza interior que no necesita exhibirse ruidosamente para sentirse intensamente. Y cuando llega el momento justo, el kairos, el momento en que el silencio ya ha dicho todo lo que necesitaba decir en el plano no verbal, puedes elegir hablar. Quizás una única frase, un comentario preciso, una pregunta penetrante, y algo que ponga fin a la discusión, no porque haya sido más fuerte en volumen, sino porque fue más verdadera, más profunda, más innegable, resonando directamente con la realidad subyacente
que tu silencio ayudó a desvelar. Pero esto nos lleva a un asunto aún más delicado y crucial. Porque hasta este punto hemos hablado de cómo usar el silencio para ganar, para mantener tu poder interior. Pero hay momentos en la vida en que el juego no se trata solo de ganar una interacción específica. Se trata de sobrevivir emocional y psicológicamente. Hay situaciones en las que las personas no están simplemente debatiendo contigo. Te están usando sistemáticamente, manipulando, drenando tu energía vital. Y tú sin darte cuenta estás regalando tu poder cada día con cada silencio sumiso, con cada conflicto evitado. Por miedo, estás siendo dominado, sin que se necesite pronunciar una sola palabra explícita de sometimiento. Y ahí entra el punto más oscuro y peligroso de este viaje hacia el poder del silencio, cuando el silencio ya no es una estrategia consciente, sino el grito mudo y ahogado de alguien que ha perdido el control de su propia vida, de su propia voz interior. En la siguiente parte, expondremos esta dolorosa verdad. Mostraremos cómo puedes estar siendo utilizado, a través de tu propio silencio, y ni siquiera darte cuenta. Porque mientras crees que estás evitando conflictos, o siendo maduro, alguien puede estar construyendo un imperio de control sobre tu silencio. Y Nietzsche ya lo sabía. Hay algo más perverso que ser silenciado por la fuerza externa. Sí lo hay ser condicionado insidiosamente a pensar que el silencio sumiso es tu única opción viable, tu única virtud posible, que tragar tu ira, ceder sistemáticamente. En las discusiones importantes, evitar el conflicto a toda costa es sinónimo de madurez o inteligencia emocional. Que callar ante la injusticia o el abuso es un signo de equilibrio o paz interior. Pero ¿y si te dijera que esto es a menudo una trampa mortal para tu espíritu, para tu voluntad de poder entendida como afirmación vital? Que muchas veces este tipo de silencio no es sabiduría, es sumisión disfrazada de virtud. Nietzsche vio esto con una claridad brutal y despiadada. Parafraseándolo, lo que llamas paz es a menudo solo tu rendición domesticada. ¿Has notado cómo algunas personas, quizás jefes, parejas, familiares, amigos, se aprovechan sistemáticamente de tu calma aparente, de tu habilidad para escuchar sin interrumpir, para pasar por alto las ofensas, para evitar la confrontación directa? Imponen sus ideas, sus voluntades. Ocupan espacios que legítimamente eran tuyos. Y tú les cedes el terreno. Te autoconvences con racionalizaciones como, no vale la pena luchar por esto. Es mejor mantener la armonía. En realidad no es para tanto. Pero la verdad desnuda es estás pagando un precio psicológico altísimo por esta falsa paz, por esta armonía superficial construida sobre tu propia anulación. Y lo peor de todo, estás siendo utilizado conscientemente por aquellos que han comprendido perfectamente que tú nunca reaccionarás, que tu silencio es una invitación abierta a la transgresión. Nietzsche habló de la moral de los esclavos, o moral de rebaño. Ese sistema de valores, sutilmente construido por los débiles en espíritu, no necesariamente en posición social para sobrevivir psicológicamente, en un mundo que perciben como dominado por los fuertes, aquellos que se atreven a afirmar su voluntad. Es la moral de la resignación de la culpa autoimpuesta del ser bueno, a costa de uno mismo. Un código invisible que te enseña a anularte, a disminuirte, a conformarte, y paradójicamente a sentirte virtuoso, por ello. Pero Nietzsche no escribía para los que se resignan a este destino de servidumbre voluntaria. Escribía para aquellos que se atreven a romper esas cadenas invisibles, para aquellos que se dan cuenta con un doloroso chispazo de lucidez, de que están siendo usados, y deciden con un acto de voluntad radical, dejar de participar activamente en su propia sumisión. Cuando aceptas este tipo de silencio, el que te traga por dentro, el que te ahoga la voz auténtica, estás entregando tu poder personal sin siquiera darte cuenta. Estás siendo moldeado por las expectativas y las necesidades ajenas. Ya no eres tú mismo, en tu esencia. Eres lo que otros necesitan que seas para mantener su comodidad o su dominio.
Y esto es exactamente lo opuesto a lo que Nietzsche llamó la voluntad de poder. Porque la verdadera voluntad de poder en su interpretación más profunda no es gritar más fuerte, ni dominar a otros por la fuerza bruta. Es ante todo dominarse a sí mismo, es retomar el control de tu propia narrativa vital, es ser capaz de callar no porque tengas miedo, sino porque eres libre. Y no le debes nada a nadie que no lo merezca. Este silencio de sumisión necesita morir dentro de ti. Y en su lugar debe nacer el silencio de la presencia auténtica. Ese silencio que no se doblega ante la presión injusta, que no se humilla para ser aceptado, que no pide perdón por existir y ocupar su espacio vital. Ese silencio que se planta firme en medio del caos, y sin necesidad de decir una palabra agresiva, cambia el curso de la situación por la simple fuerza de su integridad y su negativa a participar en el juego de la sumisión. Este putis. El silencio que Nietzsche respetaría. El silencio del individuo que se ha convertido en dueño de sí mismo, que ha recuperado su soberanía interior. Pero ¿cómo alcanzar este nivel de ser? ¿Cómo pasar de ser manipulado a través de tu silencio, a ser el dueño, a de tu propia presencia silenciosa y poderosa? ¿Cómo matar la moral de rebaño dentro de ti y renacer como alguien que impone autoridad y respeto incluso, y a veces especialmente cuando está en silencio? La respuesta dentro del marco nietzscheano reside en la encarnación de la figura más poderosa y aspiracional de su filosofía, el Übermensch. Ya hemos hablado de él como ideal. Ahora es el momento de entender cómo empezar a caminar hacia él. Cómo encarnar sus cualidades en tu propia vida. En el próximo y último capítulo descubrirás qué se necesita. Qué tipo de trabajo interior, qué decisiones radicales. Para empezar a encarnar este nuevo tipo de ser humano más allá del bien y del mal convencionales. Porque el mundo no necesita más habladores vacíos. Necesita desesperadamente a aquellos que dominan el silencio y reinan desde él, desde la profundidad de su propio ser conquistado. Hemos llegado al punto final de esta exploración. Y ahora necesito que comprendas una cosa con toda la claridad y la fuerza posibles. El silencio. El verdadero silencio del que hemos estado hablando no es ausencia, no es vacío. No es un mero espacio incómodo entre frases. El verdadero silencio es pura presencia, es maestría interior. Es la señal inequívoca de que ya no estás simplemente reaccionando al mundo como una hoja llevada por el viento. Estás desde tu centro moldeándolo. Tu experiencia de él, tu influencia en él, con tu mera existencia consciente y outposeída. Nietzsche nunca escribió para aquellos que se conforman con simplemente sobrevivir con pasar desapercibidos en la mediocridad del rebaño. Escribió para aquellos que sienten el impulso irrefrenable de trascender. Para aquellos que están dispuestos a arrancarse las máscaras que la sociedad y ellos mismos se impusieron, aunque el proceso duela como un desollamiento. El silencio del Übermensch no es el silencio del oprimido que calla por miedo, ni el del cobarde que evita la confrontación por falta de valor. Es el silencio del guerrero espiritual que ya ha ganado la batalla interior, incluso antes de que la contienda externa comience. Es la quietud imperturbable de quien ya no necesita demostrarle nada a nadie, porque sabe quién es en su núcleo más profundo y más importante. Aún sabe lo que merece por derecho propio de existencia afirmada. Ahora mira tu vida con honestidad brutal. ¿Cuántas veces has callado por miedo al rechazo, al conflicto, a la desaprobación? ¿Cuántas veces has callado por esa sensación inducida de que expresar tus necesidades o límites es egoísta? ¿Cuántas veces has callado por no querer molestar, por esa falsa humildad que te enseñaron? ¿Cuántas veces has dejado que otros decidan por ti? Hablen por ti pisoteen tu verdad interior mientras tú asentías en silencio. Basta ya. Nietzsche diría que vivir de esa manera es una ofensa a la propia existencia, un desperdicio del potencial humano. Que aceptar ese tipo de silencio sumiso es traicionarte a ti mismo, en lo más fundamental. A partir de hoy tu silencio necesita cambiar de tono, de vibración, de intención. Necesita dejar de ser una huida temerosa
y convertirse en un grito invisible de autoridad personal, en un límite claro e innegociable, en una afirmación serena pero inquebrantable de quién eres, aunque nadie más lo entienda o lo apruebe. Porque quién eres en tu esencia no necesita ser entendido por el rebaño, necesita ser vivido por ti, y eso requiere un coraje extraordinario. ¿Tienes ese coraje latente dentro de ti? Entonces comenta abajo ahora mismo, elijo el silencio que impone respeto. No solo para que yo sepa que llegaste hasta el final de este viaje reflexivo, sino mucho más importante para que afirmes públicamente esta elección radical, este compromiso contigo mismo. Porque las palabras tienen poder incluso, y quizás especialmente, cuando hablan del poder del silencio. Y no te detengas aquí. El próximo video es esencial para continuar esta transformación. Expandirá lo que aprendiste aquí y llevará tu mente y tu comprensión aún más lejos. Míralo, no por mí, sino porque tú mereces ir más allá de tus limitaciones actuales. Y recuerda siempre esta máxima destilada de la esencia de lo que hemos explorado. El débil grita, el fuerte guarda silencio. El sabio elige cuándo.